Este tipo de conmemoraciones desplazan el problema hacia un cierto pasado que habría sido el verdaderamente grave, contribuye a limpiar un poco la memoria, a limpiar los antecedentes de los canallas que después desnacionalizaron el cobre. No, ahora ellos pueden decir, nosotros estuvimos en el exilio, nosotros estuvimos en Isla Dawson, cuando en realidad ahora es donde habría que mostrar si lo que estuvieron, si por estar en Isla Dawson en realidad merecen ser tratados, ¿no es cierto?, como los héroes que de repente se proclaman o como las víctimas que de repente se proclaman. Nadie es héroe para siempre. Si alguien fue héroe durante el 74 o durante el 75 y hoy día se roba la plata, nosotros tenemos derecho a decir muchas gracias por haber sido héroe hace 40 años, pero hoy día usted se está robando la plata. Y ese es el caso de la continuidad democrática de la dictadura. Hay un montón de gente que va a aprovechar estos 40 años para mostrar sus credenciales y decir, yo fui ministro de Salvador Allende, yo estuve, mi padre fue asesinado por los militares y sin embargo hoy día son plenamente cómplices de la desnacionalización del país. En términos materiales, sí. Lo que pasa es que la dictadura ahora se llama democracia, la dictadura ahora se llama binominal, la dictadura ahora se llama Constitución del 80. Y peor aún, la dictadura puede seguir si el binominal se arregla entre cuatro paredes, si la nueva Constitución la hace una comisión también entre cuatro paredes de notables, de profesores de derecho, coludidos con el interés transnacional. No, la dictadura es la banca, la dictadura siempre ha sido el capital transnacional. Los militares fueron el instrumento de una dictadura, no fueron ellos la dictadura. La dictadura real es la dictadura del capital transnacional sobre los recursos básicos, es la dictadura de los que se han hecho ricos a partir de la plata del Estado, ¿no?, de las subvenciones que el Estado le ha dado a los colegios particulares, que le ha dado a las AFP, que le ha dado a las ISAPRE. Esa es la dictadura.